esta presentación que la he preparado para ustedes y cabe señalar que abajo van a encontrar dos links que son tomos del libro de macroeconomía de quien ahora tiene la voz y prácticamente lo que voy a decir, ahí están los fundamentos teóricos y parte de la evidencia empírica. Digo parte porque pues, en las conferencias es más fácil actualizarnos de una manera rápida que los libros de texto. Cabe señalar que estos libros están disponibles en Amazon y por tanto eso nos permite actualizar cada vez con mayor agilidad la información. Yo voy a hablar de dos elementos importantísimos en México. Uno, cuál es el estado de la macroeconomía y dos, qué está sucediendo en el ámbito político en México. Y debo señalar que en las cerca de 200 conferencias que he tenido la fortuna de distintas latitudes, en esta ocasión me apena, en verdad que me apena, tener que traer un mensaje no tan halagüeño como en otras. Me encanta presentar resultados de las investigaciones, discutir proyectos. Sin embargo, lo que ahora traigo es un escenario que es sombrío. Vamos a ver. Macroeconomía. Voy a comenzar a aglutinar los datos, la información. Vamos a ver. ¿Dónde está México? México ocupa el lugar número 15 en el contexto internacional. Obvio, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, a quien le exportamos el 80% de todos nuestros productos. Es la principal economía. Uno de cada $4 se generan en esa nación. México tiene una participación menor al 2% mundial. No obstante, pues deja de ser una economía que está en el G20. ¿Sí? Somos una economía grande. Pero ¿qué pasa en términos de nuestra evolución económica? Ustedes pueden ver el primer dato y van a encontrar la línea de Hong Kong, que es la café, y México. Nosotros éramos, México era más grande, tenía un PIB per cápita más grande que Hong Kong, y hoy día nos supera prácticamente por 5 veces. Chile, íbamos muy parecidos y hoy día está casi a duplicarnos. Alemania, 4 veces nos supera. China, México estaba por arriba porque en este caso México es la línea café, ahora estamos por debajo de China. Estados Unidos, siempre Estados Unidos ha sido más productivo que nosotros y esto tiene que ver con sus antecedentes de libertad y pues nos supera 6 veces, poquito más. ¿Qué significa esto? Pues que todos los países están evolucionando y México está en la saga. Y lo cierto es que no hay un motivo por qué expresarlo así. De hecho, no es un asunto de razas o de nacionalidades, es simplemente evidencia empírica. Esta es la secuencia de Producto Interno Bruto y nuestros dos eventos más catastróficos en la historia económica ha sido, por supuesto, que la crisis del 29-32 y la coronacrisis del año 2020 que padecimos también de internacional. Pero vean algo importante. En la línea azul está el PIB de México con un filtro Hoddle-Prescott y observen que se desvía nuestro PIB observado. Ese es un dato muy fuerte. Ahora, México siempre ha estado en una sincronía con Estados Unidos, pues definitivamente somos vecinos y compartimos muchos de los eventos. Migración, exportaciones, importaciones. Y ya les decía, México, de todo su Producto Interno Bruto, cerca del 40% lo exportamos. Y de ese 40%, el 80% se destina a Estados Unidos, es decir, es nuestro principal socio comercial. Además, tenemos un tratado muy importante con Estados Unidos y Canadá. Pero en este gráfico, lo que les estoy mostrando es cómo, a partir de la entrada en vigor de un nuevo periodo presidencial, México entró en un proceso de detener su evolución económica. ¿De qué magnitud ha sido el cambio de gobierno?
lo pueden ver aquí, es de 1 billón de pesos mexicanos, cuando el PIB mexicano, para cerrar cifras, son 25 billones. Es decir, el cambio, solo el cambio de gobierno, eh, ustedes reconocerán ahora al presidente Andrés Manuel López Obrador, nos trajo una pérdida de 1 billón de pesos. ¿Qué pasa con nuestro Producto Interno Bruto? Bueno, pues pueden observar que hoy día la línea café es nuestro PIB mensualizado y pueden observar que nuestro dato, el último que registramos, tiene el mismo nivel que teníamos en 2018. Es decir, México no ha avanzado desde 2018 a hoy en la fecha en términos económicos. ¿Qué pasa? Yo lo contrasto con pronósticos del Banco Mundial. Pues resulta que Estados Unidos entre el 19 y el 24 va a crecer en 11%. China lo hará en 30% y por eso es que todavía faltan algunos años, pero definitivamente China va a alcanzar a Estados Unidos y lo va a superar. Pero vean el caso de México, solo crecerá acumulado en el tiempo 2%. Y a ello hay que agregar que nuestra población crece al 1%. Es decir, que en términos per cápita, como lo muestra este gráfico, pues simplemente hoy el nivel que tenemos de PIB per cápita es equivalente al de 2007. Estamos prácticamente acercándonos a 2 décadas perdidas en términos de PIB per cápita. ¿Qué pasa con nuestra economía? Pues miren, México es una economía que a partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sus exportaciones e importaciones crecieron de una manera importante. Si yo sumo exportaciones e importaciones, en el 93, previo a la entrada a vigor del tratado, pues teníamos un 31% de comercio exterior respecto de nuestro Producto Interno Bruto. Ahora tenemos el 81%, es decir, somos una economía abierta, pero cabe señalar que en el contexto internacional no somos de las más abiertas. Hong Kong tiene un indicador de 250%. Y dentro de estas variables, voy a regresar para que las veamos. En estas variables de la demanda agregada hay características importantes. Ustedes pueden ver consumo. El consumo, compro un jitomate, lo consumimos y se agotó la mercancía. Gasto de gobierno, compra un cuaderno, un lápiz, una bala, se consume y la mercancía se agotó. Exportaciones, México exporta aguacate, se come en el Super Bowl y entonces la mercancía se acabó. Importaciones, nosotros traemos autopartes, por ejemplo, pues se colocan en el auto y la mercancía se agotó. Pero ¿qué pasa con la inversión? La inversión es una actividad que se realiza el día de hoy y que tendrá efectos para 5, 10 o hasta 20 años, dependiendo de la naturaleza del activo. ¿Por qué detenerme en este tipo de bienes? Definitivamente México en su formación bruta de capital fijo, en su inversión, desde el 2016 ha venido disminuyendo. Y esto es en valores, en pesos corrientes, no es en estructura porcentual, no, son en pesos. ¿Y qué pasa en términos de la construcción? Pues desde el 2010 la inversión viene cayendo. Maquinaria y equipo 2018, cambio de gobierno y entonces, ¿qué dicen los empresarios? Me espero para otro momento. Y hoy día prácticamente estamos al inicio del 2018. ¿Qué pasa con la actividad pública y privada? Vean la que es la línea roja, a partir del 2018, una expectativa no cierta acerca del cambio de gobierno les hace disminuir su inversión. Pero vean el caso de gobierno. Desde 2010 ha venido disminuyendo sistemáticamente la inversión en México. Y esto todavía es más grave.
porque cuando nosotros, ahí se van a encontrar en las redes una de mis investigaciones recientes, donde demostramos que conforme el gasto de gobierno y la inversión pública crece, la inversión privada también crece. Es decir, aquella idea de los clásicos del crowding out, no existe. En el caso mexicano hay un crowding in. Es decir, hay un efecto de complementariedad entre la inversión pública y privada. El problema es que si la inversión pública está cayendo, pues la inversión privada también lo está haciendo. Lo que antes era o podría haber sido considerado como un torbellino favorable, pues ahora se convierte en una vorágine desfavorable. ¿Qué pasa con los ingresos de las familias en México? Lo pueden observar. El ingreso promedio, pesos mexicanos, 16,000, equivalentes a $918, equivalentes a 3,500 nuevos pesos, que sé que ya lo denominan ustedes como pesos de Perú. Es decir, es un ingreso bajo, pero ¿quiénes están por debajo de este promedio? Pues está desde el decil 7 hacia abajo, es decir, tenemos una deficiente distribución del ingreso, pero más grave que eso es el nivel de pobreza con que se encuentra el primer decil. Tan solo tiene 3,000 pesos para poder solventar. Estamos hablando que es una quinta parte de lo que recibe el promedio. Y pueden observar que los deciles 9 y 10 acumulan en conjunto el 50%. Cabe señalar que esta distribución del ingreso así se presenta en todo el mundo, pero en México particularmente es más agravada. Sin embargo, déjenme decirles que desde los últimos 60 años que tenemos datos, la distribución del ingreso en México no ha cambiado. Por lo tanto, para que cambie, tendrá que suceder un evento muy significativo. Pero, ¿cuál es el problema? Pues que la mitad de estos mexicanos tienen alguna condición de pobreza. Y aquí lo pueden observar. México, 1 de cada 2, cerrando números, padece algún nivel de pobreza. Sé que esto se mide en distintos ámbitos, en distintas dimensiones, pero veamos datos. Brasil, 24. Argentina, el 40. Perú, 30. Venezuela, 95. ¿Qué pasa en términos de la medición de pobreza más particular? Bueno, resulta que en el 2020, después del cambio de gobierno, porque aquí todavía no se registra a conciencia el efecto de la corona crisis, resulta que un gobierno que nos decía que iba a reducir la pobreza y que iba a ayudar a los más desprotegidos, resulta que pareciera que les gustan tanto los pobres que hay que crearlos. Y entonces antes teníamos el 14% con población que está por debajo de la línea de la pobreza, y ahora no es 14, ahora es 17. ¿Qué pasa con la población que tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos? Pues sucede lo mismo. Teníamos 49, ahora se va a 52. Y particularmente observen lo que sucede en servicios de salud. México es un sistema de servicio de salud a través de un sistema de seguro popular. Definitivamente no era el mejor del mundo, pero habíamos alcanzado grandes avances. Cuando llega el presidente, dice, no, esto no va más, vamos a desaparecerlo, y observen, del 16 nos fuimos al 28% de pobreza en accesos a los servicios de salud. Sí, prácticamente se duplicó. Tenemos serios problemas. Pero vean esta información. Resulta que en el índice de bienestar, que es un índice subjetivo, se le pregunta a las personas felices son con su familia, con sus puestos de trabajo, con sus compañeros de actividad económica, en las escuelas, etcétera. Y resulta que en una escala de 0 a 10, México es 8.4 feliz. Es decir, somos pobres, pero bueno,
Diríamos, está México feliz. Y vean algo característico. ¿Quiénes son los que están más satisfechos, que son los que están en verde? Pues resulta que ahí están, con el 96%, están aquellos que han cursado la universidad. Definitivamente son los que tienen el mayor nivel de ingreso. Pero también observen que el 82, que es el segundo número más grande, están las personas sin estudios. Bueno, parece paradójico, pero definitivamente la ignorancia hace que las personas estén en condición de felicidad. Yo los prefiero universitarios. ¿Cómo estamos en condiciones de desempleo? Bueno, pues miren, aquí mi gráfica lo que está mostrando es que la línea café es una tasa de ocupación parcial. La que normalmente registramos es la línea en rosa. Eso significa que tenemos una tasa de desempleo que se mueve alrededor del 3%. Bueno, definitivamente esta tasa es un muy buen nivel si lo cotejamos con lo que sucede con Europa. Pero, ¿por qué México, un país que tiene tanta pobreza, tiene una tasa de desempleo tan pequeña? Bueno, hay varios motivos. Uno, no tenemos seguro de desempleo. La gente tiene que trabajar o se muere de hambre. Y no es el mejor indicador. El mejor indicador es la línea que está en medio, la café, que es la tasa de ocupación parcial y desocupación, porque refleja las condiciones de aquellas personas que están desempleadas mucho más tiempo que el primer indicador. La línea rosa, a ustedes les preguntan, ¿en esta semana trabajaste una hora? Sí, ok, estás empleado. Se levanta la holgura. Entonces, tenemos una tasa, yo diría, 10% de desempleo. Pero hay tasas que son más fuertes, las de condiciones críticas de ocupación. Pero ahí observen cómo a partir del 2018 se ha venido exacerbando estas tasas. Y cabe señalar que México tiene un mercado laboral sumergido el 60% en economía informal. Es decir, solo 4 de cada 10 están en un sistema formal, con todos los beneficios que esto conlleva. ¿Qué pasa en términos de empleos? Veamos el dato 21-22. México, por su transición demográfica, cerrando números, necesitamos 1 millón de nuevos empleos cada año. Observen que el año 22 se observa el rebote de la economía. Obvio, teníamos varios años, vean la caída tan fuerte que tuvimos en 19, 20 y 21. En términos de celeridad, el año 2020 solo creamos 100,000 cuando necesitamos 1 millón. Entonces, el año 2019 se crean 600. 100 más un año después, y después tenemos caída de 650. Es decir, prácticamente estamos en tablas. En 3 años, recuperarse como se ve en el año 2022, 1 millón, que es lo que debemos generar, pues simplemente es insuficiente porque traemos 2 años de rezago. Por eso nuestro mercado laboral y por eso la distribución del ingreso es tan perversa en el caso mexicano. Inflación en el mundo. Bueno, decimos, hoy todo el mundo tiene problemas de inflación. Bueno, yo les diría, tendríamos un poquito de mesura porque recordemos las inflaciones que se observaron finales de los 60, principios de los 70, y en México década de los 80, América Latina en lo general, década de los 80. Esas sí eran inflaciones. ¿Quiénes son ahora los que tienen esta aceleración de precios más marcada? Está Venezuela, 114%. Bueno, y cabe señalar que este es el dato oficial, ¿eh? ¿Cómo nos podemos explicar inflaciones de productos que hoy cuestan 100 pesos y que el próximo año van a costar 214? O bien, llévenlo hacia atrás, es el mismo cálculo. Argentina, 78%. Simplemente esto se explica por emisión monetaria. No hay otro fenómeno que le conlleve. Obvio, sé que la inflación tiene elementos básicos
que no solo obedecen a la impresión de dinero, pero inflaciones de esta magnitud se deben a este fenómeno. Chile, 14%, España, 9%, Brasil, 8%, México, 8.7%, Estados Unidos, 8.3%, Perú, 7.5%, Canadá, 7%, la India, 6%, Corea del Sur, 5.6%, China, 2.5%. Ok. ¿Qué pasa con la inflación mexicana? Les decía, en el 87 México alcanzó una hiperinflación de 200%. Un producto hace un año costaba 100 pesos y lo terminamos pagando en 300. Ahora estamos en tasas que se mueven alrededor del 8%. ¿Es una inflación reducida? Sí, pero ¿le debemos restar importancia? Definitivamente no. ¿Por qué motivo? Ustedes pueden observar la línea verde, que es la tasa de inflación no subyacente. Esa línea, están ahí los productos agrícolas y, obvio, las tarifas de gobierno. Esa inflación es muy marcada y vean cómo supera en esencia, obvio, después a partir, lo pueden ver del año 2017, está más que duplicando a la inflación tasa normal, la tasa general. Agropecuarios, en la línea café, marcada el alza de precios en los productos agropecuarios, pero también tiene presión de los energéticos tarifas de gobierno. Ahora, ¿qué asunto? ¿Por qué traer esta información? Pues porque simplemente lo voy a ligar con esta información. El gasto de los hogares. Resulta que el primer decil, que son los más pobres, destinan el 50% de su ingreso a alimentos y son los que más suben de precio con la inflación. Es decir, con un fenómeno inflacionario, a quien más le pegamos es a los pobres. El decil quinto, a la mitad, el 41%, pero está por debajo del ingreso promedio. Es decir, le seguimos pegando. Décimo decil, 1 de cada 5 pesos. La inflación a quien menos afecta es a quienes tienen recursos, porque además recordemos que nosotros podemos llevar recursos al sistema financiero y cubrirnos de las pérdidas inflacionarias. Las finanzas que son de carácter personal pueden acceder a estos sistemas cuando las personas padecen pobreza, definitivamente no. ¿Qué pasa con nuestro Banco de México? Banco de México, nuestro banco abrió sus puertas en el 25 del siglo pasado. En el 94 se aprobó su autonomía, es decir, ya no estaba obligado a entregarle billetes al gobierno para que financiara su déficit público. En 2001 adopta esta lógica que es internacional de los blancos inflacionarios. Y obvio, todo esto obedece a elementos teóricos. Recordarán que hay una crítica de Lucas hacia los modelos de macroeconomía estructural, donde Lucas lo que les plantea es que lo que ellos están modelando son parámetros del pasado y que si tú utilizas parámetros del pasado, lo que estás haciendo es pronosticar el pasado, pero no el presente. Por eso el tránsito hacia nuevos modelos, los modelos de equilibrio general computable, que en mi página web, búsquenme Miguel Cervantes, me van a encontrar ahí con varios artículos de este tipo. Y en el 2008 dejamos de ser un banco central que tomaba determinaciones a través de modificar la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero. Nos convertimos en ese año 2008 como la Reserva Federal, una institución que determina la tasa de interés. ¿Por qué motivo? Aquí sí es muy simple. Cuando un banco central quiere una tasa, pues simplemente la fija. Reserva Federal, hoy día México. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede antes? Que modificaban la cantidad de dinero y a veces la tasa o quedaba alta o quedaba baja. Eso es riesgoso. Sin embargo, debo señalar que un banco central que controla el precio referencia de las tasas
simplemente es un banco central que no es liberal, es un banco que toma decisiones autoritarias. ¿Y a dónde estamos? Bueno, pues pueden observar cómo a partir de 2008 la crisis subprime, que también ahí en mis artículos se van a encontrar uno que explica por qué motivo los bancos centrales crearon la crisis subprime, como, pues obvio, después de haber creado la crisis, pues tienen que subir sus tasas, entran en una fase alcista, pero una vez que se dan cuenta que la economía cae, pues lo que hacen es, siguen cometiendo el error, siguen bajando las tasas. Hasta 2015, donde obvio ya no se puede sostener, y entonces tienen que recular y comenzar a subir las tasas de interés. Este obvio es la tasa de interés de México. Llegamos 2019, llega el fenómeno posterior por una crisis y entonces las tasas de interés las bajan. ¿Qué sucede? Pues la gente tiene incentivos para endeudarse, pero hay una economía que no está en bonanza, que está en crisis. Y la inflación comienza a perpetuarse y el Banco Central Mexicano empieza a subir la tasa. Ya hoy día México está en 11.25, es decir, es una tasa altísima. ¿Qué implicación tiene? Pues ven, varias. Primero, en términos de inflación, México adopta los blancos inflacionarios en 2001 y dice, mi meta será 3% de inflación. ¿Por qué motivo? Yo asumo que 3% es 0% en sus cálculos, ¿eh? Entonces, una inflación natural tiene que ser de 3 puntos, pero le voy a dar holgura, un punto más o un punto menos. Es decir, la banda se mueve en el orden de entre 2 y 4%. Pero a partir de ese año, solo ha cumplido 105 meses su meta. Vean la zona roja, está por arriba. Ha incumplido 162 veces de un total de 267. Es decir, que este Banco Central Mexicano, para mí, simplemente está reprobado. Cabe señalar que el Banco de México es reconocido como una de las instituciones más importantes y de mayor confianza en el país. Lo que yo ahora les estoy diciendo, les aseguro que algunos de mis colegas dirían, ¿cómo estás diciendo anatemas de nuestro Banco Central? No, pues simplemente yo estoy calificando la evidencia empírica, los sucesos. Ahora, vayamos a otro punto. Si yo mido el señoriaje conocido como impuesto inflacionario, observen que está en el orden del 7%. Eso significa que la inflación que tenemos de 8% en esencia obedece a impuesto inflacionario. Por ese motivo, voy siguiendo acumulando información y digo, nuestro Banco Central está reprobado. ¿Y qué pasa cuando simulamos la regla de Taylor? En general, los bancos centrales ocupan una regla de Taylor, aunque obvio sabemos que los bancos centrales no asumen que esa regla de Taylor se cumple, porque si no, entonces le ganaríamos cuando va a sus subastas. No obstante, aunque no lo reconozcan, siempre están hablando de la desviación de la inflación y de la desviación del producto potencial. Es decir, es una regla de Taylor. O quizá una regla McCallum, pero están hablando de una regla. No es una regla Friedman de tasa de crecimiento constante del dinero. No, es una regla de Taylor. Esta es mi estimación de la regla de Taylor y ustedes pueden observar que la tasa estimada, la que obedece a la regla de Taylor, es la café. ¿Qué significa? Que definitivamente esta tasa estuvo por arriba de nuestra tasa observada. Lo pueden ver entre el 2021 y mitad del 2022. ¿Qué significa? Que definitivamente el Banco Central tuvo que haber subido con una mayor fuerza la tasa de interés, pero no lo hizo y la inflación se nos acumuló.
Bueno, si no tomas la medicina en el momento indicado, no te vas a curar. Pero ¿qué pasa hoy día? La tasa de interés objetivo está por arriba de la tasa de interés de la regla de Taylor. ¿Y por qué motivo el Banco Central, que esto lo sabe, por qué no baja? Al contrario, en la última decisión, la Reserva Federal subió 25 puntos y México siempre lo sigue. En realidad, no deberíamos de pagar banqueros centrales porque toman la misma decisión de la Reserva Federal. Es decir, nada más tendríamos que esperar a que salga el comunicado de la Reserva Federal para México hacer su política monetaria. No obstante, tenemos nuestra Junta de Gobierno. ¿Y qué sucedió? Estados Unidos subió 25 puntos base, México 50 puntos base, pero ahora resulta que debemos tener una tasa de interés más baja, según la regla de Taylor. Pero, ¿cuál es mi hipótesis? ¿Por qué motivo no la bajan? Bueno, porque hay amigos en el Banco Central que quieren quedar bien con el presidente. Y entonces, una tasa de interés que salta permite la entrada de capitales golondrinos y esto aprecia el tipo de cambio. Y nuestro presidente cree que un tipo de cambio apreciado es un superpeso y que eso es bueno para la economía. Esa es mi hipótesis. Falta demostrarla, obvio, porque pues, estamos hablando de algunos meses para acá. ¿Qué pasa con nuestro sector público? En el PIB, nuestro gobierno representa el 23%. Nuestro gobierno, véanlo, históricamente se ha quedado entre el 20, cerrando cifras, entre 20 y el 25%. Es decir, entre una quinta y una cuarta parte de toda la riqueza que generamos los mexicanos. Y a pesar de haberse quedado con esa cantidad de recursos, la pobreza no ha disminuido. Es decir, el hecho de que el gobierno tenga más recursos no nos hace más eficientes para erradicar la pobreza. Quien crea que un sector público puede resolver ese problema, en verdad yo tendría mis serias dudas. ¿Qué tema con relación al petróleo? Resulta que los ingresos petroleros están asociados a dos fenómenos básicamente. Uno, al precio internacional de los hidrocarburos, del petróleo en lo particular. Y dos, a la plataforma de extracción. Y México ha tenido ahora, desde hace ya algunos años, la plataforma de extracción, de exploración, ha venido cayendo. Cada día producimos menos petróleo. En un país que, obvio, algunos y muchos de los que nos están escuchando lo van a reconocer como una nación petrolera. Pero resulta que nuestra empresa fundamental, Petróleos Mexicanos, técnicamente está en quiebra. Así que, como diría mi abuela, mal y de malas. ¿Qué pasa en el mundo? Pues México definitivamente es una de las naciones que menos recaudación tiene en el ámbito internacional. 13%. En el caso de América, aquí tengo países del orbe, en el caso de América Latina, pues también nos encontramos sin problema hacia unas 3/4 partes bajas de la tabla de recaudación. ¿Qué pasa con nuestros ingresos? Pues miren, lo pueden ver, somos una nación que el 50% de sus ingresos los hace a través de impuestos sobre la renta, es decir, cobra impuestos directos a trabajadores, a empresarios, empresarios en esencia y trabajadores por su cuenta, actividad empresarial. El 30% lo recaudamos por IVA, impuesto al valor agregado, y el resto se hace a través de estos impuestos especiales. Gasolinas, diésel, cigarrillos, alcohol, juegos, etcétera, etcétera. Y observen que la línea verde, que son estos jets,
Entre el 2005 y el 2014 estuvieron por debajo. ¿Qué significa? Que en lugar de ser un impuesto, se convirtió en un subsidio. ¿Por qué motivo? El precio internacional de los precios del petróleo estaban altísimos y México subsidia para mantener a raya la inflación. Bueno, de esa magnitud es la cantidad de recursos que perdemos y eso ha sucedido en los últimos años. Yo diría, es meterle dinero bueno al malo. ¿Por qué motivo? ¿Quiénes son los que más gastan en este tipo de bienes? Gasolina y diésel. Pues definitivamente los que tienen auto. ¿Y quiénes son? Los del decil. 7, 8 y 9. Es decir, los que tienen el mayor poder adquisitivo. Así que le estás regalando el dinero a las personas que tienen los mayores ingresos, lo cual es inconsistente con un país cuya pobreza se encuentra cercana al 50%. ¿Qué pasa con nuestra deuda? México está endeudado, les voy a decir, el 50% de México, el 50% del Producto Interno Bruto es equivalente a nuestra deuda. ¿Esto es mucho? No, definitivamente no. Si ustedes ven la deuda de Japón, es altísima. Pero la deuda definitivamente depende del flujo de ingresos que tengamos. Es decir, ustedes van a comprar una casa, si tienen los ingresos que mes por mes les permita ir pagando la renta, el pago de la casa, y además para su manutención, pues no hay problema en estar endeudado. El problema es que no tengan la capacidad de pago. Y observen que el 36% obedece al sector público federal y que es de carácter externo y el 64% es interno. En estos datos, es decir, estamos más endeudados con los mexicanos que con los extranjeros. Pero hay otro problema, le llamamos la deuda subnacional. Las entidades federativas, 32 en México, que aquí pueden ustedes ver, esas 32, hay entidades como la Ciudad de México, Nuevo León, el Estado de México, que están endeudados por arriba del promedio. Y algunas deudas son en verdad grandes. No solo es la deuda nacional, externa, interna, sino también la deuda subnacional. Hay que considerar. Y un poquito para que vean, no me voy a detener, obvio, con tantos datos, pero observen. El gobierno en la clasificación funcional del gasto, el gobierno representa el 8%, es decir, legislación, justicia, seguridad nacional, solo se lleva el 8%. Por eso tenemos ciertos tipos de problemas, que ahorita los vamos a ver en la parte política. Desarrollo social, el 64%. Nuestro presupuesto es desarrollista. Y 27% desarrollo económico, que básicamente es petróleo, electricidad. Quisiera preguntar, ¿hasta qué minuto tenemos para la exposición? Sí, contamos con unos 10 minutos más, doctor. Perfecto. Vamos entonces a la parte política. ¿Qué pasa aquí? Bueno, miren. México es una institución que pasó por 70 años de un gobierno en el poder. Ese gobierno reconocido como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Era un partido que utilizaba los recursos públicos para mantenerse en el poder, que por supuesto tenía corrupción, y la economía, a pesar de estas condiciones, tuvo crecimientos importantes. Pero, obvio, la sociedad madura decidieron cambiar su voto y entró otro partido, el Partido Acción Nacional. Ese Partido Acción Nacional lo que nos mostró es que el cambio de partido pues no acaba con las condiciones de corrupción y que la dinámica económica de México es difícil cambiar. En el 2018, antes, el PRI retomó, volvió a ganar las elecciones
pero con unos escándalos de corrupción en el ámbito estatal y también en el federal, donde las personas volvieron a decir, ¿qué pasa aquí? O sea, la corrupción, creíamos que le volvimos a dar el voto de calidad y la corrupción sigue. Así que llega el presidente actual, Andrés Manuel, y nos dice, yo voy a acabar con la corrupción, voy a hacer que la economía crezca y voy a acabar con la pobreza. Y entonces las personas, obvio, cansadas de tanta corrupción en nuestro país, entonces dicen, vámonos por el cambio. ¿Qué ha sucedido? Pues miren, primero, Pemex es una empresa, la empresa más importante en México que se destina a petróleo. Hoy día técnicamente está en quiebra y cada año el gobierno federal le tiene que poner dinero de nuestros impuestos para que pueda operar, pero no funciona. Yo desde hace muchos años, ahí lo pueden ver en mis redes sociales, en mis declaraciones económicas radiofónicas, siempre he dicho, tenemos que quebrar Pemex, asumamos la deuda y vendemos a alguien que se convierta en un negocio y no una pérdida. Seguro Popular, ya les decía, cambiaron, quitaron el Seguro Popular, metieron un nuevo proyecto, Insabi, no funcionó y hoy día tenemos un desabasto de medicinas y de cuidados, de atención a los cuidados de la salud gravísimos. Tan así no funcionó el Insabi que lo tuvieron que cambiar. Y ahora le llaman IMSS Bienestar. Pero seguimos teniendo problemas de que no se abastecen las recetas de las familias que están en el sistema de seguridad social, sin contar las personas que antes estaban en el Seguro Popular, que no pertenecían al sistema de seguridad de salud nacional, pero que eran atendidas. Por eso el nivel de pobreza ha crecido. El INE, nuestro Instituto Nacional Electoral, que obvio es nuestro árbitro y que ha hecho un trabajo excepcional desde hace muchos años, cuidando la democracia, y hemos avanzado, a pesar de todo esto que les decía de la corrupción, en términos de la democracia, México había avanzado. Llega el presidente y dice, no, esta institución no nos sirve, yo le voy a hacer reformas para que el INE desaparezca y las funciones las tome el propio gobierno. Obvio, la sociedad civil salió a la calle, los diputados dijeron no, no lo aprobamos, y entonces no se aprobó y emitieron un plan B que altera leyes secundarias. ¿Qué sucedió? Las declararon inconstitucionales y entonces no se pudo atacar la estructura del INE. Se le quería quitar personal y obvio recursos. El INAE, este instituto que se encarga de la transparencia de la información, del cuidado de los datos personales, entre otras, hoy día carece de 2 funcionarios que se han sumado hasta 3, y en estos momentos no puede tomar decisiones porque de acuerdo a su estructura orgánica les falta quórum en sus decisiones. Así que ahorita ya no les podemos pedir información acerca de lo que está haciendo el gobierno. Por ejemplo, han tenido desfalcos en verdad obscenos en una empresa pública que se llama Segalmex y que se encarga de controlar precios de garantía, llevar alimentos a los más pobres. Y seguridad, simplemente algo terrible. Y esto, mira, Pemex, ya lo platiqué, todos estos datos me los voy a pasar. CFE, una empresa que también se le propuso una reforma institucional para que él fuera el que llevara la palestra en el sector energético y simplemente se le rechazó. Seguro Popular, abastecimiento, ya lo hemos platicado, en línea, aquí está la secuencia. Esta presentación se las voy a dejar para que ustedes la distribuyan, la puedan observar con toda parsimonia. El INAE, que ya lo comenté, la Guardia Nacional. En México se dijeron, vamos a desaparecer las policías y haremos solo una Guardia Nacional, pero estará bajo el mandato civil. ¿Qué sucedió en la práctica? Que después nos dijeron, no, ahora va a estar bajo el mandato militar. Y obvio, los demás poderes, en México tiene 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ya le dijeron, no,
tienes que regresarlo al mando civil. México hoy día está militarizado, están en puertos, están en calles, están en las garitas, están hasta en el metro cuidando las personas y me imagino que los trenes. Pero, y en términos de homicidio, con esto termino. Vean el número de muertos que tenemos. Estamos hablando de más de 35,000 muertos. Eso equivale a 4 muertos por hora. Es decir, en lo que nuestra charla que van a sostener aquí, agradeciéndoles a ustedes su presencia, en México 4 personas van a fallecer por homicidio. Conclusiones. México está en las economías número 15, pero en los 4 años el crecimiento ha sido reducido y el per cápita decreciente. La inversión total ha caído desde el año 2018 y la inversión pública desde el 2010. Lo que se está perdiendo son oportunidades futuras de producción. Tenemos una desigualdad en la distribución del ingreso y esto incide en que de cada 2 mexicanos, una tenga algún nivel de pobreza. Pero somos felices. La inflación es una de las más altas del presente siglo, no del siglo y el pasado, y es alentado por los precios de los productos agropecuarios, lo que demuestra que la inflación afecta a los que menos tienen, ya que destinan el 50% de su ingreso a la compra de alimentos. El sector público cada vez tiene un mayor gasto en proporción al PIB, pese a que los ingresos del petróleo han caído. La deuda y el déficit fiscal son manejables, la deuda per se pues no es mala. La ley de hidrocarburos de 2021, que restringía la participación privada, fue suspendida. La reforma eléctrica que proponía el predominio de la CFE fue rechazada por los diputados. El Instituto de la Salud para el Bienestar eliminó el Seguro Popular y desatendió la salud popular. Ahora se dedica a la compra de medicamentos e insumos médicos, pero hay desabasto. Se crea la reforma del INE, los diputados la rechazan, se emite plan B que reduce presupuesto y personal, pero actualmente está suspendido. Se impide el funcionamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La Guardia Nacional se le impide tener un mando militar y se le otorga un mando civil. México padece 3,000 defunciones mensuales, equivalentes a 100 por día y a 4 por hora. Sin embargo, pese al embate a los organismos autónomos y a la debilidad económica, México, les aseguro, es más grande y eficiente que su gobierno. Y vamos a salir adelante de todo esto. Muchas gracias. Muy bien, doctor Miguel Cervantes. Excelente su exposición con muchísimas cifras bien sintetizadas en el plano económico y también su razonamiento político. Siempre América Latina está atento a lo que acontece en México, una gran nación hermana. Y precisamente ahora vamos a tener la apreciación de nuestro panelista, el doctor William Postigo, que es doctor en Economía de la Universidad Autónoma de México, precisamente, y con muchos estudios también en Europa. Actualmente es nuestro profesor principal de la Facultad de Ciencias Económicas y director de la unidad de posgrado, como ya lo hemos presentado también en la ponencia inicial. Doctor William Postigo, lo escuchamos. Buenas noches a todos, buenas noches al doctor Miguel Cervantes. Es un gusto participar en esta presentación tan interesante, sobre todo tan gráfica con relación a la realidad de México en estos momentos. Yo evidentemente no tengo el conocimiento, digamos, mínimo para poder opinar sobre la situación económica de México, ni tampoco sobre la situación política, de manera que voy a hacer algunas preguntas, ¿no? en este comentario. El doctor Cervantes empezó
su presentación diciendo que el panorama de México era sombrío. Y vaya que es sombrío con todo lo que nos ha presentado. Ahora, hizo una serie de, digamos, argumentaciones que me suscitan algunas preguntas, ¿no? Y las voy a ir pasando a ver qué es lo que nos puede ayudar un poco a conocer mejor la realidad de México. Una de las cosas que señaló es que a raíz de la asunción del gobierno actual hubo una caída de la inversión. Eso suele ocurrir también en el Perú, ¿no? Y en cierto sentido, eso nos hace pensar que una parte, al menos una parte, de los problemas económicos de nuestros países son fuertemente influidas por la percepción del sector empresarial, en general de los inversionistas, sobre las políticas de gobierno, ¿no? Claramente, el gobierno de López Obrador ideológicamente representa un giro en relación a lo que han sido los gobiernos anteriores en México. Y la pregunta es, pues, realmente cuánto del estancamiento se explica solamente por esta percepción negativa, digamos, del sector empresarial respecto al nuevo gobierno, ¿no? Por razones políticas. De otro lado, digamos, se plantea que, por ejemplo, el crecimiento de México ha sido inferior al de China o al de Chile, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar, digamos, este desempeño macroeconómico en relación al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Cuando empezó el Tratado de Libre Comercio ya hace más de 20 años, en México había críticas en el sentido de que no era la solución para, ¿no?, impulsar el desarrollo de México. Ya ha pasado mucho tiempo, digamos, ¿no? Y una pregunta muy importante es ¿cuál ha sido el rol del Tratado de Libre Comercio? A mí particularmente, y esto lo comenté en los comentarios que hice en la presentación anterior, me preocupa mucho la cuestión del desarrollo industrial, ¿no? Porque hemos pasado por una etapa en la cual en América Latina prácticamente abandonamos la idea de tener una política de promoción del desarrollo industrial. Sin embargo, de lo poco que yo sé acerca de México, gracias al Tratado de Libre Comercio, pues hubo un proceso de impulso a la industrialización, ¿no? Aunque sea, digamos, a través de las maquiladoras, ¿no?, en la frontera con Estados Unidos, pero hubo un proceso, ¿no? ¿Cómo es que eso realmente ha contribuido o no? Y si no fue así, ¿por qué no? Al crecimiento de la economía mexicana, ¿no? Y ahí, digamos, una pregunta muy importante en todo este contexto es, bueno, ¿y cuál es la estrategia de desarrollo de México, ¿no? O es como en el Perú, por ejemplo, que básicamente lo que hemos tratado de hacer es intensificar el modelo primario exportador y exportar, pues, no solamente minerales, que es nuestra principal riqueza, sino exportar espárragos, ¿no? Ahora somos los principales exportadores de espárragos, somos los principales exportadores de arándanos, ¿no? Paltas también, exportamos aguacates, como dicen ustedes, y en fin, una diversidad de productos agrícolas, que por supuesto todo eso es siempre bienvenido, ¿no? Nunca hay que ver negativamente la expansión ni del comercio ni de digamos, los productos que se exportan. Pero a mí siempre esto me suscita la pregunta, sí, claro, eso es bueno, es positivo, pero ¿será suficiente para lo que queremos como país? Y lo que vemos es que en la experiencia internacional los países que han dado el salto y se han convertido en países desarrollados son aquellos que han logrado una diversificación industrial, es decir, los que se han industrializado. ¿Qué es lo que pensábamos desde la
Segunda Guerra Mundial. Entonces, esas preguntas tengo para usted. Y algunas cosas adicionales, no sé si se fue Miguel, parece que se desconectó. No, ok. Seguimos. Decía entonces que... Una disculpa, se me cortó, pero le sigo escuchando, Lenin. Ok, gracias. Mi último comentario, pregunta, es sobre la cuestión de la inseguridad, ¿no? Ese es un problema que en el Perú también es un problema muy importante, ¿no? Y que debido principalmente a la acción del narcotráfico, pero también a otro tipo de actividades ilegales, digamos, eso ha llevado a un incremento de la inseguridad. Aquí en el Perú particularmente somos muy insensibles a la inmigración venezolana, ¿no? Yo particularmente no, porque siempre he pensado que la inmigración es buena para los países. Y aquí en el Perú, por supuesto, ha habido una inmigración de gente de un nivel educativo alto, pero también de gente de nivel educativo bajo y delincuentes, ¿no? Entonces eso ha incrementado la inseguridad. Y una de las cosas que hemos rescatado en el Perú después del gobierno de Fujimori, que fue en los hechos una dictadura en alianza civil con los militares, esto que usted mencionaba respecto negativamente, ¿no? Como que a la Guardia Nacional se le dé un mando civil en lugar de un mando militar, ¿no? Como que si fuese negativo. Me gustaría saber cuál es la razón por la cual piensan de esa manera, cuando para nosotros aquí en el Perú el poder civil sobre los militares es sumamente importante, es parte de los procesos de democratización, porque en el pasado ha sido siempre al revés, ¿no? El poder militar siempre más fuerte que el poder civil. Y eso es básicamente mi comentario, que son preguntas para usted. Muchas gracias. Lenin, le agradezco en verdad estas preguntas agudas que siempre ponen en predicamento a un expositor. Gracias por la agudeza. Bueno, primero, me voy en el orden en el que han sido colocadas las observaciones. Definitivamente, la inversión es una variable que depende de las expectativas de los ingresos futuros. Y por eso es que es normal que ante un cambio tan importante como el de un gobierno, pues haya una caída momentánea de la inversión. Pero una vez que las cosas se ponen en claro, se conocen los proyectos, entonces retoman su senda de crecimiento ordinario. En el caso mexicano, lo preocupante es que no solo fue al cambio de gobierno, sino que hoy día se sigue observando. ¿Y cómo está ligado con la parte de toma de decisiones políticas con los empresarios? Pues bueno, en el caso de la CFE, nosotros teníamos muchas empresas que estaban participando en la generación de electricidad. ¿Qué sucedió? El presidente dice, no, ahora la electricidad la va a conducir más del 50% hasta el 51% la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa paraestatal de electricidad. Y los demás ya no van a poder hacer negocio porque toda su producción se la tienen que vender a CFE. ¿Qué sucedió? Que simplemente las inversiones en industria eléctrica se detuvieron. Y estamos hablando de una actividad en verdad importante en la economía. De tal forma que hoy día en México se habló de una segunda nacionalización de la electricidad porque una empresa, Iberdrola, le ha vendido o está en el proceso de venderle activos de energías que no son tan limpias, pues ante esta debilidad de poder invertir en el país, decidió venderle sus activos, la mayoría de sus activos. Entonces, eso significa que México, el gobierno mexicano está gastando
en un orden de 6,000 millones de dólares, pero no hemos incrementado un solo watt de generación de electricidad. Y estoy hablando de un watt, ¿eh? O sea, tenemos la misma capacidad instalada, pero el gobierno la pagó. Y ese es el tipo de detalles. ¿Qué sucede en términos de los empresarios? Pues simplemente no hay garantía de los derechos de propiedad. Hay algunos elementos de carácter jurídico que no se pueden resolver a la celeridad que se requiere, y entonces para despedir a una persona en México es muy tardado el proceso y termina siendo muy caro. Y no estoy diciendo que con esto debamos despedir a las personas, sino que hay momentos en los cuales, pues obvio, al ser un contrato social, un contrato colectivo, hay desacuerdos y estos se tienen que resolver a la brevedad, en beneficio, por supuesto, que queremos siempre para ambas partes. Pero en México es muy caro ese proceso. Y me parece que estos han sido elementos que no solo es la percepción del cambio de gobierno, sino la toma de decisiones en los hechos. ¿Qué pasa con el crecimiento, el libre comercio y la industrialización? Bueno, primero, México tuvo un periodo dorado entre la década de los 40, la década de los 70, donde México crecía al 6%. ¿Cuál era la ventaja? Pues definitivamente el mundo estaba saliendo de las guerras mundiales, necesitaban materias primas y México era parte de quien se las proveía. Incluso viene el tratado de braceros, que así le llamábamos, donde Estados Unidos nos dijo, pues no tenemos mano de obra porque la gente anda en la guerra, mándanos mexicanos. Y ahí comienza nuestra historia de migración. Después llega la crisis de los 80 y México, endeudado con gobiernos populistas, simplemente pierde la senda del crecimiento y se reduce el crecimiento, le llamamos la década perdida. Después, el Tratado de Libre Comercio, afortunadamente lo firmamos. Y les decía, de tener una participación de comercio exterior en el PIB de 30%, ahora estamos en 80%. Y eso significa recursos que ingresan a la economía, que pagan salarios, esos salarios les permiten a las personas consumir sus mercancías, a los empresarios invertir y se cobra dinámica. Sin embargo, lo que estamos observando hoy día es que también hay un agotamiento de este comercio exterior. Incluso se empiezan a observar algunos datos de exportaciones que empiezan a caer en términos absolutos. Es decir, las exportaciones tienen que diversificarse. Y nosotros definitivamente nos hemos concentrado en Estados Unidos, lo cual no es malo. Pero también tenemos que voltear nuestra vista a los hermanos latinoamericanos como los que estamos aquí y diversificar. Eso en términos de un portafolio de inversión es la clave para no tener pérdidas. Y en términos de la industrialización, pues México entró en este proceso de la sustitución de importaciones, pudimos sustituir bienes de consumo, pero ya no pudimos entrar a la sustitución de bienes de capital, como le sucedió en esencia al resto de América Latina. Si en ese momento hubiéramos optado como los tigres asiáticos, hoy día estaríamos hablando de una situación distinta, pero esto ya no lo podemos revertir. México es suficientemente industrializado, aunque no alcanzamos, obvio, la de bienes de capital, pero yo creo que ahora deberíamos ver hacia las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias? El mundo está terciarizado. O sea, por supuesto que necesitamos la industria manufacturera porque ahí están los bienes y servicios, muchos de los que consumimos en el día a día. Pero necesitamos aprender a vender ideas. Y eso está en los servicios. Es donde creo que tendríamos que virar. Y esto va encadenado con la tercera pregunta que decía, ¿cuáles son las estrategias de desarrollo de México? Bueno, déjenme decirles que México es
sexenal su proyecto. Cuando entró el presidente Fox del Partido Nacional, la primera vez que el PRI perdió las elecciones, recuerdo, yo trabajaba con Julio Millán, director de consultores internacionales, y entonces llegó Derbez y Sojo, que eran los propuestos para Secretaría de Economía y de Hacienda, y nos dijeron, el presidente va a hacer que la economía crezca al 6%. Y dijimos, bueno, pues no sé de dónde sacan esas cifras, porque nosotros con estimaciones econométricas, pues solo alcanzar 4. Y nos dijeron, vamos a revolucionar, porque vamos a llevar un proyecto de largo alcance, vamos a hacer prospectiva. Y bueno, fueron con nosotros, porque nosotros teníamos con Julio Millán y Tomás Miklos el capítulo mexicano del World Future Society. Y les dijimos, no lo vas a poder conseguir, pero si en algo te podemos ayudar, pues aquí está la consultoría, ¿no? ¿Qué sucedió? Se hizo un proyecto de gran aliento, pero el siguiente gobierno, que también era de carácter panista, no lo retomó. Así que cada 6 años queremos inventar un nuevo México, y eso no es posible. Lo que tenemos que hacer es imaginar el México que queremos construir, generar todas las líneas estratégicas, los eventos portadores de futuro que nos van a llevar hacia ese futuro y construirlo. Pero México no lo ha hecho, no lo está haciendo. Finalmente, inseguridad. Mira, mi punto de vista es, el motor principal de la inseguridad es el recurso. ¿Quiénes son los que tienen los mejores recursos? Definitivamente, ya fue mencionado aquí, narcotráfico. ¿El narcotráfico lo podemos detener? Por supuesto que sí. Desde hace muchos años yo he propalado estas ideas y, obvio, no son mis ideas. Yo estoy siguiendo a Milton Friedman, que desde la década de los 60 dijo, tenemos que liberalizar los mercados de las drogas. Pero teniendo mucho cuidado, porque si México, por ejemplo, marihuana, si México liberaliza el mercado de la marihuana y no acontece en Estados Unidos, si en Estados Unidos, en algunos estados ya ha sido aprobado su uso lúdico, pero en los otros, si no se liberaliza, entonces sigue siendo un producto ilegal y sigue siendo negocio. Es decir, eso no resuelve. Si en Estados Unidos todos legalizan la producción y el consumo de la marihuana y México se queda como producto ilegal, simplemente nos van a ganar un mercado que por propia condición natural le es propicio a México y se nos va a ir otro negocio. Digo, las drogas es un hecho y contamos con los instrumentos fiscales para aplicar impuestos que permitan internalizar las externalidades que generan este tipo de productos. Bueno, quizá algunos digan, ¿cómo droga? No, digo, estoy hablando de drogas ilegales cuando sí hacemos comercio con drogas legales como el alcohol y el tabaco. Es simplemente ir evolucionando. Eso significa que las liberalizaciones tienen que ser binacionales, trinacionales, regionales. ¿Por qué motivo? Pues digo, no lo sé, no voy a demostrar, pero se produce coca Colombia. Llega a México y de México lo distribuimos a Estados Unidos. ¿Dónde tiene que liberalizarse este producto? Pues en las 3 naciones y en todas aquellas que estén, es obvio, estoy mencionando las más importantes, las más visibles, pero sé que esto no es así de reducido. Tiene que ser una decisión general. Ahora, pues esto ya tiene evidencia empírica. ¿Cuándo sucedió? La prohibición del alcohol. Obvio, los delincuentes no dejaron de ser delincuentes. ¿Qué hicieron? Se fueron a los préstamos y después se fueron a la cocaína. Pero se redujo la violencia, se redujo el nivel de crimen. En el caso mexicano, ya la delincuencia organizada maneja no solo narcotráfico, sino también trata de personas, piratería, cobros de derecho de piso, secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tendremos que acabar con un elemento fundamental, los recursos. Y después,
me parece que los conduje a una confusión. Bueno, yo en realidad lo que apuntaba en términos de la Guardia Nacional Mexicana es que debe tener un mando civil, por supuesto, porque si obedece a un mando militar, entonces perdemos muchas garantías, como bien lo apuntaba Lenin. Entonces, lo que necesitamos hacer es, pues lo que ya sucede en varias partes del mundo, en términos de políticas públicas comparadas, no hay que inventarle a veces, o sea, solo hay que observar qué pasa en el mundo. Las policías tienen que parcializarse, por supuesto. O sea, un militar está entrenado para una actividad muy particular, y por respeto a este público no lo voy a decir, pero todos lo sabemos. Un policía que se dedica a narcotráfico tiene un segmento muy particular. Quien se dedica a las autopartes, quien se dedica a los derechos de cobro de piso, debemos de tener policías que sean especializadas. Pues miren, simple y llanamente, desde 1776, Adam Smith no se equivocó. La especialización es un elemento fundamental. Y por eso tenemos que hacer maestrías y doctorados, ¿no? Los doctorados donde estudiamos qué le pasa a la punta de un alfiler. ¿Por qué necesitamos gente tan especializada? Bueno, pues porque esos son los especialistas los que nos van a ayudar a resolver. En conjunto, creo que México debe tomar definitivamente posturas que vayan acordes con la libertad del emprendimiento, con la libertad de la asociación, con la libertad de las organizaciones políticas, no gubernamentales también. Creo que un mundo que vive en libertad vive mejor. Un gobierno autoritario, obvio, siempre va a tener barreras y va a tener constantes vigilancias a la sociedad civil para que no hagan lo que ellos no desean. Bueno, en realidad lo que a mí me gusta es tener la libertad de elección. Pero eso solo es la opinión de Miguel Cervantes. Muchas gracias.